Como ustedes lo dijeron y luego lo decidieron, en el video de hoy analizaremos lo que fue la animación del primer episodio de Chainsaw Man. Para aquellos los cuales no vieron la review que subí ayer del episodio, a pesar de que mencioné algunos aspectos de la animación en la review, tampoco quería profundizar muchísimo en ese video, sino que quería centrarme también en otras cosas, por lo cual ahí les di la opción si querían que subiera otro video solo dedicado a la animación, y como votaron a que sí, acá les traigo un video completamente dedicado a esto. De paso ya les digo, si les gusta este video podría hacerlo de forma semanal, como también vamos a estar haciendo las reviews de los episodios, así que dependiendo el apoyo que tenga este video y lo que ustedes comenten, puede que lo haga de forma semanal. Ahora sí, para ya no dar mucha vuelta, que hay muchísimo para decir, este video lo dividiré en dos partes. En la primera parte me centraré solo en analizar la animación 2D y en la segunda parte analizaremos el CGI o el modelado 3D que utilizaron. Así que ya yendo a la parte de la animación 2D, creo que la pregunta que todos se pueden hacer, tal vez si no están muy adentro del mundo de la animación al ver este primer episodio de Chainsaw Man, es qué lo hizo tan bueno o qué lo hizo tan diferente de la animación de otros animes u otros proyectos. Bueno, vamos por partes. Este primer episodio de Chainsaw Man fue un deleite visual, y como le dije en el video anterior, esto no solo por la animación del mismo, ya sea la fluidez que tenían las escenas o el buen uso de CGI, sino que por la dirección que tiene el episodio. No quedo corto al decir que los planos que tuvo este episodio eran de película de Hollywood, no eran de un anime común y corriente. Se notó muchísimo por parte del director cómo intentó darle ese toque de película de suspenso que los amantes del cine tanto aman, y esto no se hizo porque sí. Sabemos que Fujimoto estuvo muy implicado en la producción de Chainsaw Man, por lo cual esa es otra de las razones de que este primer episodio parezca una película. Retomaré en hablar de los planos de este episodio más adelante, pero ahora quiero centrarme en lo que más todos quieren saber, la animación, qué la hizo especial, y acá hay muchas cosas. El nivel de detalle, la fluidez, el realismo, todas estas cosas le dieron a Chainsaw Man una calidad increíble. Y acá ya quiero hablar de toda esta animación 2D como un conjunto. Como opinión personal, lo que más para mí hizo destacar a Chainsaw Man y lo hizo mucho más vistoso fue la fluidez con la que hicieron la animación. Hay escenas exageradamente fluidas, escenas de Denji levantándose o simplemente mirándose un costado, que las hicieron a más dibujos de lo que normalmente se está acostumbrado en una producción de anime. Tan solo miren la cantidad de dibujos que tiene esta escena de un segundo. La regla general en los animes es que se animen entre comillas a 24 frames por segundo, es decir, que hayan 24 dibujos por segundo, pero esto, por temas de tiempo y que es muy laborioso, nunca se hace. Obviamente esto depende de muchísimos factores, de qué tipo de escena estamos hablando, el presupuesto del estudio, muchísimas cosas entran en esto, por lo que muy pocas veces llegamos a ver un anime animado a 24 frames por segundo. Por ejemplo, para un simple movimiento de la cabeza de un personaje se puede hacer fácilmente con 3 o 4 dibujos, pero los de Chainsaw Man para este mismo movimiento llegan a utilizar 24 dibujos. Esto no lo hacen porque sí o porque tengan tiempo, se lo hace porque de esta manera se le da mucho más realismo al personaje. Y este realismo que le dan al anime Chainsaw Man no solo sucede con el movimiento de los personajes, sino también con la ropa. Miren el detalle que tienen tan solo estos 5 segundos. Y a su vez, para esta escena tan corta, miren la cantidad de dibujos que hubo. Es una locura total. Esto solo se puede lograr teniendo a muchísima gente trabajando en el proyecto, y es por esta razón que en producciones normales esto no se ve, o en todo caso tal vez se ve en 1 o 2 cortes del episodio, pero mantener una calidad así y esta consistencia a lo largo de 24 minutos es algo que muy pocos animes son capaces de hacer, y ni que hablar de mantener esta consistencia a lo largo de 2 episodios. En lo que también se destacó muchísimo la animación fue en la anatomía de los personajes. En ningún momento el cuerpo de Denji se llegó a deformar como en otros animes, a pesar de que muchas veces estas deformaciones se las hacen a propósito para dar la impresión de mayor movimiento. En escenas normales en donde Denji se mueve de manera lenta, sumándole a este realismo, en ningún momento se pierde el detalle en su cuerpo. Cuidaron muchísimo los detalles, y hasta en partes en donde Denji está pelado, que no tiene nada arriba, supieron perfectamente en qué partes ponerle sombra y en cuáles no, para dar este efecto de relieve que hoy tiene el cuerpo humano en esas partes. El character acting, que lo digo así porque no sé exactamente cuál es la traducción al español, es también lo que más destaca el episodio y lo que al final hace al realismo del mismo. Cualquier escena de Denji que se vea ya siendo caminando, corriendo, de la forma que animaron estas escenas, logran transmitir lo que el personaje siente, y esto solo se logra plasmando de manera correcta este realismo. El problema muchas veces de hacer una animación que se asemeje tanto a la realidad y que sea tan fluida es que parezca un juego. Y en este episodio hay muchísimas escenas de Denji que uno hasta llega a dudar si no son en CGI por lo bien hechas que están, pero no. Ninguna escena de Denji humano hizo uso de CGI. Todas fueron dibujadas a mano, frame por frame, y esto es lo que hace a esta animación 2D tan especial. El uso también que hicieron del peso en la animación 2D es algo que también destaco un montón del episodio, ya que es
complicadísimo de animar, pero en cambio Mappa lo logró de forma correcta. Y con esto me estoy refiriendo a esta escena que ven acá, que increíblemente tuvo un montón de críticas que ahora les explicaré el porqué. Pero yo, desde el primer momento que vi esta escena, me pareció espectacular cómo animaron el peso de la misma. Las críticas a esta escena fueron porque parecía lenta, lo cual es completamente erróneo. En esta escena Denji está cortando humanos, carne y hueso con una motosierra, por lo cual el corte no puede ser un corte seco, como si uno cortara un papel con una katana. La motosierra tiene que cortar músculo hueso, por lo que lo adecuado sería que hasta muestre cierta dificultad a la hora de hacerlo. Y el director en animación esto lo supo perfectamente y lo plasmó de manera excelente en esta escena, que ya les digo, para mí en animación 2D de este episodio es una de las mejores. El uso y la aparición de la sangre en este episodio tampoco queda atrás. Siendo un anime de este estilo sabíamos que iba a ser sangriento y esto claro también los de Mappa sabían, por lo cual tampoco se limitaron a la hora de animar la sangre. Los detalles y los colores que le dieron hizo hasta parecer que esta sangre era en CGI, pero tampoco. Todas estas escenas también son dibujadas a mano y acá ven lo que les decía, están completamente locos con la animación. Y ahora sí, ya pasemos a hablar del querido CGI. Como ya todos sabíamos, este primer episodio de Chainsaw Man hizo un gran uso de CGI a lo largo de la pelea. A pesar de que no fue la totalidad de la pelea animada en CGI, el 90% de la misma lo fue, y acá también hay mucho para decir. Para comenzar, el modelo en CGI del Chainsaw Man está muy bien hecho y con los detalles muy cuidados para hacer CGI. No da para comparar con el CGI de otros animes o de otro estudio, pero la verdad que para hacer Mappa está muy por arriba de la calidad acostumbrada. Hay dos problemas que ya mencioné en otros videos que siempre surgen con la utilización del CGI. El primero es el contraste que hace el modelo con el fondo, lo que hace que se lo vea muy alejado del mismo. Y segundo, la fluidez que llega a tener el modelo CGI en comparación con los otros objetos, lo que también hace que en la composición final se vea un poco incómodo de ver. Pero gracias al trabajo que hizo Mappa con este modelo y también en la composición, fueron capaces de hacer que estos dos problemas prácticamente desaparecieran por completo. Y sí, tampoco hay que ocultar la realidad, hay escenas que se nota a kilómetros que es un modelo en 3D, pero curiosamente las escenas en donde más se nota que es un modelo en CGI son las escenas en donde el personaje no se mueve, simplemente está parado. Y por alguna razón los de Mappa decidieron meterlo así porque sí. Esto realmente no sé si fue un error por parte de ellos o intencional, pero estoy seguro que es algo que se va a corregir en el Blu-ray porque tal vez es de las pocas escenas que podríamos catalogarla entre muchísimas comillas como mala, o en comparación a las otras que vimos sí que se nota como que algo en esas escenas no andaba bien. Sacando esas escenas muy contadas, el trabajo en CGI es impecable. A lo largo de toda la pelea contra el demonio tenemos cambios entre CGI y 2D que tal vez muchos ni cuenta se dieron de esto, porque está tan bien hecho en la composición que uno no se da cuenta cuando hacen el cambio. Esto sucede más de una vez, por lo cual, como dije hace un rato, no toda la pelea es en CGI. Los de Mappa no solo cuidaron los detalles en el modelo 3D, sino que también aprovecharon y hasta le agregaron más detalles en la composición final. Tenemos escenas como esta, en donde tenemos el modelo CGI y arriba los de Mappa decidieron dibujarle y animarle el pantalón en 2D para que así no quedara tan irreal solo con el modelo en CGI, ya que el pantalón en el modelo CGI no se puede animar por separado. Como opinión personal, donde más me encantó cómo se vio el modelo en CGI fue en el final del episodio, cuando llega Makima y enfocan a Denji luego de matar a todos los zombies a lo lejos. El uso de la luz refleja el detalle que tiene la cabeza en motosierra y se ve muy bien. Lo bueno del CGI, como dije en el video anterior, es que te da muchísimas más posibilidades a la hora del movimiento de la cámara. Tenemos escenas como esta, que el fondo es todo modelado en 3D, pero para la escena tanto Denji como los zombies están en 2D y la cámara va siguiendo a Denji como si fuera un dron en primer plano. Espectacular. Y sobre la animación de este episodio, esto era todo más o menos lo que quería comentar. Me pude haber puesto un poquito más técnico a la hora de comentar más cosas o decirles cómo está este plano construido, la composición que tiene, pero realmente solo quería dar un poquito más de lo que tal vez ya se vio o lo que todos podemos comentar, y tampoco, como digo, me quería poner súper técnico porque también, aparte de que no soy animador profesional, por más que sé algunas cositas, tampoco me iba a meter en términos que tal vez ni se entiendan, por lo cual quería dar simplemente este plus a lo que fue la review del episodio. Y como dije al principio, si les gustó este video y quieren que lo haga semanalmente, yo no tengo ningún problema, déjenmelo en los comentarios y si veo que les gustó, lo estaré haciendo de forma semanal. Ya la semana que viene vamos a tener un episodio muy interesante, no sé si ya vamos a tener otra pelea así, pero también tengo muchísimas ansias de comentarlo. Como siempre digo, no olviden suscribirse si les gustó este video porque ahora estamos semanalmente subiendo videos de Chainsaw Man, así que para aquel que le interese, vamos a estar con Chainsaw Man hasta que termine la temporada y seguramente mucho más allá. Así que ahora sí, nos estamos viendo en el próximo video. Un saludo y adiós.